Ramírez, directora del Centro de Investigación, doctora Nubia Elena Pineda de Cuadros, directora de la Escuela de Ciencias Administrativas y Económicas, de la Escuela de Ciencias Humanísticas y Educación, el Comité de Currículo de la Escuela de Ciencias Humanísticas y Educación, doctor Jaime Andrés Torres Ortiz, como nuestro conferencista central invitado a la lección inaugural del Seminario Permanente de Investigación, profesores y profesoras de la Escuela de Ciencias Humanísticas y Educación y de las demás escuelas de la facultad y de la universidad, invitadas e invitados de las universidades en convenio con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la Fundación Universitaria Unimonserrate, de la Universidad Mariana y de la Universidad Católica de San Pablo de Arequipa, Perú, y de las demás instituciones que nos acompañan el día de hoy, de la licenciatura en estudiantes de la licenciatura en educación básica con énfasis en matemáticas, humanidades y lengua castellana, de la licenciatura en educación básica primaria y de los demás programas de la Facultad de Estudios a Distancia y de otros programas de la universidad en modalidad presencial, a distancia y virtual. Un saludo especial a todos y cada uno de los integrantes del grupo de investigación CIEG, docentes, investigadores y estudiantes que hacen parte del grupo de investigación. Un saludo a los 15 semilleros de investigación adscritos al grupo de investigación CIEG. El Seminario Permanente de Investigación pretende fortalecer la formación en investigación de los semilleros de investigación del Grupo de Investigación Saberes Interdisciplinares en Construcción CIEG, también de estudiantes y profesores de la FESAD, de la UPTC y de las instituciones educativas en educación básica, media, superior y de instituciones en convenio, en tanto que se hace necesario visibilizar los procesos que se adelantan por parte de cada estudiante de semillero y los proyectos de investigación en ejecución, promoviendo la vinculación de nuestros estudiantes como semilleristas, la formulación de nuevas propuestas de investigación y la generación de productos de investigación, la integración de experiencias de investigación por parte de docentes y estudiantes de la licenciatura en educación básica con énfasis y de la licenciatura en educación básica primaria de la UPTC y de las otras universidades que han desarrollado a nivel de pregrado y posgrado, con el propósito de fortalecer la formación epistemológica y metodológica de los diferentes procesos de investigación. El Seminario Permanente de Investigación, una iniciativa del Grupo de Investigación CIEG y con el apoyo de la Escuela de Ciencias Humanísticas y Educación, tiene por objetivo fortalecer la formación y el compromiso en y con la investigación de profesores, investigadores, estudiantes y semilleros de la UPTC y otras instituciones educativas. También tiene por objetivo reconocer la importancia del cómo pensar la investigación en educación en su formación inicial, consolidar la formación en investigación de los semilleros de investigación y la formulación de nuevas propuestas de investigación, visibilizar los procesos de investigación de docentes y estudiantes de los semilleros de investigación del grupo CIEG. A partir de este momento, el protocolo de inicio del seminario permanente con la intervención del señor decano de la Facultad de Estudios a Distancia, doctor Ariel Adolfo Rodríguez Hernández.
Bueno, un cordial saludo de manera especial a la doctora Nubia Elena Pineda de Cuadros, a la doctora María Elena Grijalvo, a todo el equipo organizador de este seminario permanente de investigación, a los asistentes, en especial a todos nuestros estudiantes de los diferentes CREAD y de las diferentes escuelas y programas, así como a los estudiantes y profesores de las universidades que hoy nos acompañan y que tienen nos dan esa oportunidad de tener este espacio para compartir. Es un motivo de alegría y de emoción que nos convoquemos y que en estos momentos, hoy viernes, tengamos ya un auditorio de 144 personas con el interés de fortalecer conocimientos, habilidades, competencias del quehacer investigativo, del quehacer científico, que es parte de la razón de ser de la vida universitaria, tanto de estudiantes como de profesores. Sea ese momento para que invitarles a que este inicio del seminario permanente en la versión 2021 sea un escenario donde se enriquezca la formación científica, tecnológica e investigativa, con la participación hoy de nuestro conferencista central, el doctor Jaime Andrés Torres, director del Grupo de Investigación CIEC y director de la Escuela de Posgrados de nuestra facultad. Creo que arranca un seminario con una muy buena dinámica, con retos importantes, desafíos y oportunidades. Creo que hasta hace unos años ser científico en Colombia era algo de cierta manera utópico y como raro. Y a nadie se le ocurría formarse en una carrera X, Y o Z con la proyección de llegar a ser un científico. Hoy, esa es una posibilidad adicional. Formarse como licenciado, como administrador, como ingeniero, como tecnólogo, para ejercer de pronto su profesión o para dedicarse a ser investigador, a ser científico. Y esas oportunidades de ser científico que hoy nos ofrece el país empiezan con este tipo de eventos y este tipo de seminarios permanentes de formación investigativa. Y sea el momento para decirles a nuestros estudiantes, estimados jóvenes, el modelo de Colombia, el mundo, ofrece muchísimas oportunidades a aquellos jóvenes que deciden aceptar el reto de transformarse, prepararse para ser científicos. Hay grandes oportunidades, no solo en el campo laboral, en la continuación de sus estudios allende su pregrado, becas de maestría, de doctorado para continuar esa línea de formación, oportunidades de pasantías al exterior, oportunidades de ir y explorar nuevos rumbos y nuevos escenarios. Y este evento debe ser ese punto de lanza para que nuestros estudiantes entiendan la gran oportunidad que tienen. Y hago ese llamado y esa invitación porque es que aquí mismo, en este escenario, en estos momentos, tenemos una científica que es resultado de esa formación. La doctora María Elena Grijalvo, nuestra directora del Centro de Investigación y Extensión CIDEA, es fruto de la formación científica desde el pregrado hasta hoy, ya ser directora del centro, profesora de planta y doctora. Luego es una realidad, no estoy hablando de supuestos por allá en Bogotá, en Medellín, en Cali o en Barranquilla, estoy hablando de realidades aquí mismo dentro de nuestra UPTC con ejemplos tangibles y especiales como los de nuestra querida y estimada doctora María Elena. Entonces es una realidad y es un reto
Y es una invitación que quiero hacerles para que no solo se queden y estén hoy en el evento, sino que continúen en ese evento para seguir adelante formándose. Miren, el día 10 de marzo se cierra la convocatoria que tiene la universidad para apoyo de trabajos de grado en maestrías de investigación y de doctorado, donde les ofrecemos unos recursos de 15 y 20 millones para la tesis de maestría o la tesis de doctorado a los estudiantes nuestros que están en esa dinámica. Tenemos becas para cursar estudios doctorales de los fondos de ciencia y tecnología de cada una de las gobernaciones y tenemos muchas oportunidades que debemos aprovechar y capitalizar y que ustedes, queridos jóvenes, porque me dirijo en especial a nuestros estudiantes, tienen la posibilidad con ese set de profesores de alto nivel que tiene la facultad de prepararse y formarse para llegar a ser beneficiarios de estas oportunidades. Luego, ese motivo es lo que da emoción de iniciar este seminario permanente, de darle continuidad, de fortalecerlo y, ¿por qué no? Si así lo demanda, pues abrir otro paralelo porque el volumen de estudiantes así lo requiere. Entonces, bienvenidos de manera especial. Gracias a todo el equipo de profesores y administrativos que está detrás de la organización del seminario permanente. Espero que sea un evento que genere frutos muy positivos en todos y que sistematicemos estas experiencias formativas en investigación para comentarlas, para compartirlas, para que motivemos a nuestros demás colegas estudiantes y colegas profesores que hoy de pronto no están acá. Estamos haciendo inversiones para tener una plataforma Zoom que nos permita tener 1000 asistentes a los eventos académicos, porque la facultad tiene cómo tener eventos con una audiencia de 1000 y hasta más estudiantes. Así que empezamos hoy con una gran audiencia, esperamos que continúen con esa gran audiencia y esperamos y sepan que desde la facultad y desde la decanatura hay todo el apoyo para que podamos continuar con estas experiencias, estos escenarios de diálogo, discusión y aprendizaje en torno a la ciencia, la tecnología, la innovación y ese espíritu científico e investigativo que debe ser parte de la impronta que dejamos en nuestros estudiantes y futuros graduados, tanto de pregrado y posgrado, de nuestra querida facultad y de nuestra querida llamada Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Muchas gracias y les deseo los mejores éxitos en este seminario permanente. Agradecemos la intervención del señor decano, doctor Ariel Adolfo Rodríguez Hernández, por sus palabras, su motivación y la generación del compromiso con la investigación. Todo el apoyo que nos brinda de parte de la facultad a los grupos de investigación, a todos los semilleros de investigación, a los investigadores, profesores y estudiantes, es un motivo para continuar con el mismo entusiasmo y la misma dinámica en los procesos de formación y de compromiso con la investigación. Muchas gracias, señor decano. Tenemos ahora la intervención de la doctora María Elena Brijaldo Ramírez, directora del Centro de Investigación y Gestión de la Facultad de Estudios a Distancia. Gracias, profesor Heriberto. Muy buenas tardes para todos, el señor decano, el ingeniero Ariel, la profesora Nubia, el profesor Jaime Andrés y todos los docentes del comité organizador de este evento, así como los estudiantes presentes. En principio, desde el Centro de Gestión de Investigación y Extensión de la Facultad de Estudios a Distancia, CIDEA, quiero reconocer y felicitar a los integrantes del grupo de investigación CIEG por la iniciativa en la formulación y en el desarrollo de este seminario de investigación permanente, que se realizará prácticamente durante todo el año. Estas actividades con certeza contribuirán al fortalecimiento de las habilidades investigativas, tanto de los docentes como de los estudiantes de la Escuela de Ciencias Humanísticas y de Educación.
y en consecuencia al posicionamiento del grupo SIEC. Este posicionamiento es indispensable como apoyo para todos los procesos de renovación de registro calificado, acreditación, así como las oportunidades para el apoyo de los proyectos de investigación, ya sean en convocatorias internas de la universidad o externas. Y de esta manera también como un apoyo y contribución a la formación del recurso humano, en este caso la formación de los semilleros de investigación. Por experiencia propia, como lo comentaba el profesor Ariel, yo también fui semillera de investigación y sé que este paso es actuar como semillero de investigación es la base para el camino en la formación de un investigador. Se tienen grandes desafíos siempre, se tienen también experiencias muy enriquecedoras, pero es básicamente esa superación que nos hace estar constantemente en el continuo mejoramiento. Entonces, invitar a los semilleros a que continúen haciendo parte de estas dinámicas, de estas actividades y que inviten a sus demás compañeros a que hagan parte de estos procesos. Es importante también en ese posicionamiento de los grupos de investigación para la universidad, ya que pues, en este momento se encuentra abierta la convocatoria de categorización de grupos de investigación por MinCiencias. Entonces, desde el CIDEA estaremos siempre dispuestos a orientarlos, a colaborarlos y apoyarlos en lo que sea necesario. Por lo tanto, finalmente ya les deseo muchos éxitos en estas nuevas dinámicas y que sea de gran provecho para todos. Y pues recuerden que desde el centro siempre estaremos a su disposición. Muchas gracias. Doctora María Elena Brijaldo Ramírez, agradecemos sus palabras y su apoyo incondicional con el grupo de investigación SIEC, con todas y cada una de las iniciativas que hemos trabajado y que hemos promovido e impulsado y que hemos contado efectivamente con su apoyo, su respaldo y su asesoría. Además, muchas gracias por su experiencia de vida y su experiencia profesional y de investigación, porque desde luego es una motivación para todos nuestros estudiantes y todos los integrantes de los semilleros de investigación. Damos la palabra a la doctora Nubia Elena Pineda de Cuadros, directora de la Escuela de Ciencias Humanísticas y de Educación y presidente del Comité de Currículo. Gracias, profesor José Heriberto. A todos los asistentes, al señor decano, a la profesora María Elena, a todos los docentes, especialmente al profesor Jaime Andrés y al profesor José Heriberto, quienes en un momento dado tomamos la iniciativa de plantear, trabajarlo y presentarlo ante el Comité de Currículo y ante el CIDEA la propuesta de este seminario, que se va a convertir en este seminario permanente como oportunidad para todos los estudiantes y profesores que nos acompañan en la tarde de hoy. La investigación, como se ha manifestado y se encuentra en muchos documentos, en muchos trabajos de investigación, es fundamental en el desarrollo intelectual de una universidad, y en este caso de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y de las personas que nos acompañan, de otras universidades invitadas. La investigación forma parte de ese quehacer tanto del docente como del estudiante, que sea investigación científica, que a unos no les gusta, a otros que hablemos de investigación formativa. Podríamos hablar de investigación formativa. Este seminario, los talleres, otros seminarios a los que ustedes puedan asistir, es interesante, importante y valioso los aportes que se van a recibir de otras personas en estas actividades académicas, investigativas y de extensión que ofrece la universidad. Para la Escuela de Ciencias Humanísticas y Educación fue en primer lugar un reto. Ahora mantenerlo es para nosotros también un deber, y para la asistencia y participación de nuestros profesores y estudiantes sería genial
que esa participación sea activa, que esa participación sea constante y que de esa participación se obtengan resultados. El señor decano acaba de decir sistematizar estas experiencias. Es una oportunidad para nosotros quienes planteamos y organizamos este seminario permanente de investigación, ir iniciando, dando los primeros pasos para sistematizar estas experiencias. La facultad hoy por hoy está dando a conocer trabajos en otras áreas, como también el seminario permanente de investigación. Entonces, perdón, de pedagogía y ahora el de investigación. Dos seminarios que van a estar muy unidos de una u otra manera, se tienen que entrelazar e interrelacionar en favor de la academia y en favor de los procesos académicos de la universidad y por supuesto de su calidad. La investigación es exigente. La investigación nos lleva a trasnochar. En la clase de anoche con los estudiantes me decía, profe, pero es que no podemos, lo único tiempo es en la noche, hay que trasnochar. Efectivamente, tenemos que organizar nuestros horarios y es posible que sea únicamente en horas de la noche porque durante el día tenemos otras actividades. Pero quien asume y le gusta y lo quiere hacer, lo intenta hacer, es importante organizarse, porque sí requiere esfuerzo, sí requiere trabajo, sí requiere buena lectura, sí requiere una buena análisis de esas lecturas y sí requiere el que le digan no, tiene que mejorarlo y el aceptar que hay que mejorarlo y el aceptar que se debe nuevamente empezar seguramente de cero, seguramente de uno, de dos, de tres, de cuatro, pero que hay que replantearlo. Eso también es importante que nosotros lo aceptemos. Entonces, es para mí, profesor Jaime, profesor José Heriberto, el señor decano, los demás profesores, un honor darles la cordial bienvenida y dar la apertura a este seminario permanente de investigación, los mejores éxitos, los mejores deseos para que sea un éxito al 100%, superarlo, y desde la dirección de escuela estamos para colaborarnos, para trabajar en equipo y para mostrar los mejores resultados. A todos una excelente tarde, los mejores éxitos, profesor Jaime, y a los estudiantes del semillero, a sus invitados y a todos nosotros que vamos a estar aquí pendientes de la conferencia y de escucharlos. Muy grato estar en esta tarde de viernes, de Tunja, de frío, escuchándolos y atendiendo y por supuesto apropiándonos de todo lo que ustedes nos van a dar a conocer. Bienvenidos y damos la apertura a este seminario permanente de investigación. Muchas gracias, doctora Novielena Pineda de Cuadros, que ha hecho efectivamente partícipe, nos ha apoyado, respaldado en la organización, ha hecho parte del equipo que ha dinamizado todo el proceso del seminario permanente de investigación, que hemos contado con su apoyo incondicional en todos y cada uno de nuestros procesos de investigación. Muchas gracias, doctora Novielena Pineda de Cuadros, y por la apertura al seminario permanente de investigación que se desarrollará durante el año 2021 en 10 sesiones, una por mes con metodología virtual y por plataforma Zoom el último viernes de cada mes, siendo esta la primera, la única excepción, que por logística se plantea el primer viernes, pero que desde el último viernes del mes de marzo y todos los últimos viernes a las 4 de la tarde nos encontraremos para compartir durante 2 horas en organización general de una o dos conferencias magistral por parte de invitados nacionales e internacionales, de cada uno de los coordinadores de los semilleros, seguido de una sesión de preguntas. Y luego también la segunda parte de la sesión para compartir la experiencia de cada uno de los estudiantes que hacen parte de los semilleros de investigación en calidad de sus experiencias significativas como ponentes o de sus investigaciones que han desarrollado los estudiantes en sus semilleros. De manera que invitamos a todos los docentes y estudiantes de la UPTC
de las diferentes universidades en convenio y de otras instituciones de educación básica, media y superior a nivel nacional e internacional. El grupo de investigación Saberes Interdisciplinares en Construcción CIEC se encuentra en categoría B, según resultados de la convocatoria 833, logro que le permite promover espacios de formación en investigación de docentes y estudiantes que hacen parte de los programas de licenciatura en educación básica con énfasis en matemáticas, humanidades y lengua castellana y de la licenciatura en educación básica primaria, al igual que fortalecer la formación de los coordinadores, profesores y estudiantes de los 15 semilleros del grupo de investigación y de los investigadores y coinvestigadores de los proyectos con código SGI y la motivación para afianzar el compromiso con la investigación por parte de la comunidad educativa. Se pretende también compartir experiencias de docentes y estudiantes del programa, integrantes del grupo CIEC e invitados en calidad de ponentes, conferencistas y asistentes a nivel nacional e internacional para fortalecer los convenios de cooperación académica y de investigación. En la primera, en cada una de las sesiones es organizada por uno de los semilleros de investigación. La sesión de hoy está organizada por el semillero de investigación CIDEPRIS. Tiene como misión el semillero de investigación en desarrollo del pensamiento crítico social CIDEPRIS se constituye en un grupo de investigación y formación investigativa orientada al desarrollo y fortalecimiento de la capacidad crítica, reflexiva y propositiva, en el marco de una educación compleja que requiere de iniciativas para identificar y comprender las tensiones, obstáculos y poderes presentes en el control y dominio de la práctica educativa, proponiendo a partir de lo anterior reflexiones continuas y apuestas teóricas y prácticas del quehacer docente, el cual debe propender por el desarrollo humano, la realización personal y social y el sentido educativo de la condición humana, más allá de los obstáculos y problemáticas que aquejan a la existencia humana. Tiene como visión este semillero de investigación CIDEPRIS, será en el año 2026 un grupo propositivo de apoyo educativo en la transformación de las realidades educativas regionales, por medio de las cuales promoverá y aportará como agente social de cambio a la comprensión de las problemáticas sociales y educativas que aquejan a la formación del ser humano en el contexto regional boyacense y en el contexto de instituciones educativas que actualmente se articulan con las prácticas pedagógicas propuestas por el programa de la licenciatura en educación básica con énfasis y la licenciatura en educación básica primaria. Por lo anterior, enmarcado en las características del desarrollo del pensamiento crítico. Tenemos hoy como conferencista invitado a la lección inaugural de este seminario permanente, doctor Jaime Andrés Torres Ortiz. Es profesor asociado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, docente de la licenciatura en educación básica, investigador en formación docente y uso pedagógico de las tecnologías de información y comunicación en contextos pedagógicos de la educación básica y las ciencias sociales y naturales. Coordinador del grupo de investigación CIEC, Saberes Interdisciplinares en Construcción, categoría B, según Colciencias Colombia. Es actualmente director de la Escuela de Posgrados de la Facultad de Estudios a Distancia. Como formación es doctor en Ciencias de la Educación y magíster en Educación. A lo largo de 20 años de experiencia se ha desempeñado como docente e investigador en el área de teoría y práctica de la investigación en educación, pedagogía y didáctica en el área de las ciencias humanas y ciencias sociales. Ha participado como investigador en proyectos conjuntos con la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Federal Triángulo de Mineiro, Brasil. Entre los temas de investigación y la publicación de libros se encuentra autor del libro Las tendencias pedagógicas en el proceso de enseñanza y formación sociohumanística y ética en estudiantes de una licenciatura en educación básica, coautor del libro Entre la didáctica de las ciencias humanas y ciencias naturales, la perspectiva pedagógica cognitivista en la formación de docentes, del libro Educación virtual, prácticas transformadoras en los procesos de aprendizaje. Otras investigaciones de su actividad laboral se relacionan con los siguientes temas:
entre la didáctica de las ciencias humanas y las ciencias naturales, la perspectiva pedagógica cognitivista en la formación de docentes, prácticas pedagógicas a través de la virtualidad en los tutores de la Escuela de Ciencias Humanísticas y Educación de la Facultad de Estudios a Distancia, la racionalidad técnica y racionalidad dialógica en las prácticas pedagógicas de los docentes de la Escuela de Ciencias Humanísticas y Educación en la modalidad de estancia, narrativas transmedias como entornos personales de aprendizaje para la comprensión de la diversidad social en estudiantes universitarios, con amplia trayectoria y experiencia en la formación en investigación. Contamos con la conferencia de la lección inaugural que se titula ¿Cómo debe pensar un científico social? Bienvenido, doctor Jaime Andrés Torres Ortiz. Profesor José Heriberto, muchas gracias por la introducción. Un saludo muy cordial al señor decano, ingeniero Ariel Rodríguez, a la doctora Nubia Elena Pineda, directora de la licenciatura en Educación Básica, a la doctora María Elena Brijaldo, directora del Centro de Investigación y Extensión CIDEA, al profesor José Heriberto, muchas gracias por todo su empeño, dedicación e impulso que le ha dado a esta dinámica de formación a través del seminario permanente en el cual sabemos o a través del cual sabemos que se van a cumplir muchos propósitos, muchos objetivos. La investigación es definitivamente un eje transversal que toca todos y cada uno de los aspectos correspondientes a la formación del educando, más aún del futuro maestro, más aún del estudiante que se está precisamente perfilando para el día de mañana llegar a transmitir, a compartir, a desarrollar conocimiento con sus estudiantes. Quiero agradecer también a todos y cada uno de los compañeros que están aquí presentes y que hacen parte del grupo de investigación CIEC. Esta conferencia es la apertura, el abrebocas a una serie de conferencias que serán lideradas posteriormente por los compañeros del grupo de investigación, conferencias muy propositivas, muy sugerentes, por lo cual el trabajo que vamos a ver a partir de hoy es un trabajo en equipo, un trabajo compartido. Como lo hemos dicho, el grupo CIEC busca primordialmente en cobertura, en ese alcance propio de la responsabilidad social que le compete cuando hablamos de la labor de cada uno de los investigadores, allanar caminos, campos de saber y poder extenderse en su conocimiento y en su experticia para asimismo dar respuesta a todas las problemáticas que rodean a este fenómeno de la educación. En este sentido, esta conferencia pues se complementa y se complementa precisamente en asimetría. También quiero darle las gracias a todos y a cada uno de los estudiantes que en este momento están aquí conectados. Hablamos de 179 personas. Y si me permiten, quiero a la par de desarrollar este discurso, también darle un espacio y un privilegio a los estudiantes, porque precisamente cuando hablamos de la formación e investigación, los semilleros se convierten en ese espacio en el cual se abre la posibilidad para que los estudiantes puedan allí participar, crear, construir y asimismo también contribuir al desarrollo de la formación en investigación con sus otros compañeros de estudio. Así que el rol y la labor de los estudiantes es fundamental y diríamos que esas asimetrías antiguas en donde la verticalidad del conocimiento derivaba única y exclusivamente del docente, hoy más que nunca y tomando en cuenta estos grandes cambios que han sido afectados o transformados por la tecnología, el estudiante debe y tiene una enorme responsabilidad que es la de desarrollar la autonomía para el aprendizaje, la de desarrollar capacidades y habilidades para explorar y para profundizar en ese proceso autoformativo de la mano del docente y de ese trabajo de aprendizaje colaborativo con sus otros compañeros. Bueno, sin más preámbulos, entonces quiero compartir con ustedes la presentación que me corresponde el día de hoy, que precisamente tiene que ver con una pregunta. Por favor, profesor Heriberto, me informa si ya se está proyectando. Una pregunta fundamental, una pregunta que en algún momento había planteado un estudiante en todas estas actividades académicas que desarrollamos. Decía él, profesor, ¿cómo debe pensar un científico social? Todos sabemos que entre nuestros estudiantes, y le hago esta reflexión,
a los compañeros docentes. Sabemos que así como hay estudiantes inquietos, acuciosos, introspectivos, también hay otros estudiantes, no sabe uno si realmente están conectados con la esencia de lo que uno quiere transmitir. Y esos dos perfiles de estudiantes con los aquellos estudiantes que lo dejan a uno como fuera de lugar con respecto a las preguntas y a las reflexiones que estos estudiantes desarrollan precisamente con el fin o bien de provocar al docente, con el fin de poder desubicar al docente dentro de esa, digamos, como tranquilidad que le acompaña al docente en el desarrollo de sus actividades que viene desarrollando o que viene realizando durante años, y que son preguntas que pues al final también pueden llegar a ser bastante provocativas, que son preguntas que se pueden convertir en ese punto de lanza o llegar a tener un efecto disparador para que se generen otro tipo de reflexiones. Es decir, nos vamos a encontrar con estudiantes que van a proponer preguntas que en algún momento van a generar rupturas. Esta pregunta que me hace mi estudiante, yo diría ya desde hace 3 semestres, venía en mí generando una serie de reflexiones continuas sobre mi quehacer docente, sobre mi quehacer pedagógico, y entendiendo que como docente la responsabilidad primordial que uno debe tener es la de procurar que el estudiante se transforme a sí mismo, transforme su realidad, aprenda, apropie y pueda llegar a desarrollar su pensamiento, pues empiezan a darse otra serie de preguntas también importantes que deben confrontar a cada docente con respecto a su propia práctica. Y este proceso de confrontación con respecto a su propia práctica nos debe remitir precisamente al rol que nosotros desempeñamos dentro de esa práctica, rol que hoy más que nunca, o papel que hoy más que nunca nos debe situar con respecto a la labor que nosotros debemos desempeñar como educadores. En ese orden de ideas, pues me remitió a un espacio de esa reflexión propia de mi conciencia como educador y como investigador, en donde una vez más asoma la siguiente premisa, y es: así tenga uno los títulos que tenga durante su formación, 1, 2, 3 doctorados, 1, 2, 3 o más estancias postdoctorales, siempre va a estar uno como educador aprendiendo. Es decir, si hay algo que uno nunca dejará de hacer hasta último momento, si me permiten por analogía, como lo hacen o lo hacían anteriormente los toreros en la plaza, es decir, hasta último momento morirá uno en su ley, o es decir, ese último momento estará uno allá exhalando el deseo de seguir aprendiendo. Ese último hálito será el de expresar que algo más faltó por aprender y que no todo está resuelto y que no todo lo podemos conocer. Y podemos llegar a entender también a partir de esta pregunta un elemento importantísimo, y es que no todo lo podremos saber, no todo lo podremos responder, no todo de todas las cosas en las cuales nosotros participamos como seres humanos, no todas aquellas las podemos llegar a realizar, no todas las podemos llegar a realizar. Pero sí hay algo seguro, y es que siempre se estarán generando preguntas, siempre se estarán generando preguntas. Luego, un educador que se deje de preguntar y reflexionar sobre lo que le preguntan, y un estudiante que deje de preguntarse o deje de preguntar a otros sobre la realidad que le rodea, allí es porque algo está pasando, algo está sucediendo, y es, por ejemplo, puede llegar a ser eso o a convertirse eso en lo que se denominaría como una muerte óntica. Entonces, tengamos muy en cuenta estos elementos, y a partir de esta pregunta que me hace este estudiante, me permito compartirla también con mis compañeros educadores para que se pregunten ustedes cuál es el rol también que están cumpliendo allí. Bueno, pues el debate de la ciencia, cuando nos hace una pregunta de estas, decimos cómo debe pensar, pensamiento, un científico, rol, y en qué ámbito social. En mi caso particular, hablando que el ámbito es la educación, pues entraríamos a analizar allí algo, un concepto que no puede desligarse y que siempre va a estar allí presente, y es ese debate de la ciencia como modo de conocimiento.
Bien nos lo explicaron los antiguos griegos cuando hablaban de la episteme, cuando hablaban de la empeiria. Es decir, siempre ese debate de la ciencia como modo de conocimiento, además, va a preguntar por otro aspecto complementario, y es el del afán, el deseo, el anhelo de transformar las sociedades. ¿Para qué? Para el desarrollo humano o el mejoramiento como seres humanos o la realización como seres humanos. Bueno, todas estas reflexiones que acabo de hacer en el orden introductorio de lo que propone la primera pregunta, pues son aquellas reflexiones que nos hacemos también con los estudiantes que integran el Semillero de Investigación CIEPCRIS. Entonces, pues son reflexiones que siempre van a estar allí presentes porque nos van a permitir entender cómo es que funciona la realidad. Entonces, desde esta perspectiva, cuando se plantea esta pregunta, surge allí otro elemento adicional a tener en cuenta, y es, a ver, hablamos de un rol científico, un rol que a lo largo de la historia, es decir, bien sea la denominación del rol, la función del rol o del papel que debe cumplirse, está también el estereotipo que se construye a través de lo que plantea la pregunta, específicamente el concepto científico. Pues bien, ¿qué incide en este aspecto desde la mirada tradicional? ¿Qué mitos y qué realidades son las que se han venido configurando a lo largo de, diría yo, aproximadamente unos 20 años, en los últimos 20 años, que se ha venido configurando con respecto a esa mirada del científico, con respecto a lo que significa, con respecto a lo que da a entender cuando nos preguntamos si somos o no somos realmente unos científicos? Entonces, plantearíamos ideas como estas. En primer lugar, el científico puede entenderse como una persona de laboratorio. Hoy más que nunca con esto de la pandemia y toda la tarea en la que se ha puesto la ciencia aplicada para poder desarrollar el antídoto, compréndase como la vacuna, pues lo que hemos visto en todos los medios de comunicación o en todos los contextos y espacios de información es científicos de bata blanca en laboratorios trabajando a través de un microscopio. Esa puede ser una imagen, un estereotipo, una figura que se construye socialmente de lo que se presupone es un científico o un verdadero científico. Atención a esto porque estamos precisamente dentro del contexto de lo que es el mito, el estereotipo, ¿sí? O el prejuicio. El segundo elemento que se analiza acá es el científico como agente de control social, como aquel observador que está allí siempre presente, procurando que esa ingeniería social se mantenga, ese comportamiento previamente planificado se reproduzca y por ende está presente esa figura. Pero también está en un tercer punto el rol del científico como un excéntrico intelectual, social y cultural. Entonces vemos la figura de ese estereotipo del científico, cabellos alborotados o de una manera de vestir bastante fuera de lo común, por ejemplo, o que domina muchos lenguajes, es decir, algo excéntrico es que no está en el centro, sino que es fuera de lo común. Bien. Pero también vemos un cuarto elemento que es el científico como un modelo de conocimiento ideal, neutro, objetivo, sabio. Aquí es el científico que está como en una especie de pedestal o en un atril, que puede estar pronunciando el sermón como única verdad o que puede estar expresando lo que sabe y lo que conoce como lo que es verdadero, cierto o no discutible. Bueno, ojo, a la par de la pregunta que se plantea mi estudiante, que me confronta, yo hago allí una desagregación de los conceptos que hacen parte de la pregunta, como quien quiere ahondar, auscultar y profundizar y develar qué hay detrás de aquello que se está diciendo, porque siendo sensatos, pues muchas veces lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir es una performance, en donde representamos como los buenos actores papeles que al final terminarán en un determinado lapso de tiempo. Entonces, a la par de estos elementos que se mencionan acá, diríamos, y profundizo un poco más en las ideas, que ese científico del que se está hablando, pues es un científico que posee la verdad, que es irrefutable, que no puede ser cuestionable,
que ese científico del que estamos hablando es el orientador del control social, que es el único capaz de crear todo un mecanismo, que es capaz de poder automatizar, instrumentalizar el comportamiento de una comunidad para unos fines específicos. ¿Cuáles? La obediencia, la sumisión, el ceder ante las prerrogativas de, o simplemente para entrar dentro de una gran escala, o diríamos rueda de pensamiento como los ratoncitos de los hámsters que van corriendo en esa rueda, van corriendo, 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 pero nunca acaban porque es una rueda sin fin, y por ende entran dentro de un ciclo y una dinámica que es algo que se está viendo hoy en día y lo plantean muchos expertos de la ciencia, que es el de la publicación exacerbada en búsqueda continua de las grandes revistas de categorías Excelsior. Podemos estar también enmarcados dentro de ese escenario que estoy aquí configurando. Pero hay otro elemento, el científico como el que no puede ser definible, el que nunca puede llegar a ser predecible, el que siempre va a ser un provocador, el que siempre confronta, el que revela, el que se revela, el que siempre está en oposición a tratando de hacer un esqueje a esas ideologías que se quieren imponer, a esos métodos de control y de poder, el que siempre va al develar una realidad, va a decir, aquí hay mentira, obsérvese, confróntese, entiéndase y transfórmese. Bueno, es decir, en relación, hablo acá de lo que mencionaba anteriormente, de ese científico excéntrico. Pero también está, y continuando con la explicación de lo que son estos tipos de científicos, ese científico que se convierte en un modelo de conocimiento ideal, inalcanzable, irrealizable, muy distante con la comunidad, para poder llegar a ese discurso que ese científico expresa, manifiesta, comparte, pues prácticamente es imposible dado la abstracción con la cual ese científico trabajó determinado tipo de cosas. Sepamos que también estos procesos cognitivos que están aquí inmersos y que atañen a la pregunta inicial, como es el cómo debe pensar un científico, cómo debe pensar los procesos cognitivos, pues también están dando aquellos procesos cuenta de un tipo de racionalidad o de racionalidades o de razonamientos que siempre van a estar presentes allí en ese proceso de pensar, de reflexionar y de decidir por parte del científico. Hasta el momento, apreciadas y apreciados, no he hablado de lo que es el científico social, sino el científico en términos generales, con determinado tipo de pensamiento, ¿sí? Y bajo unas premisas o características de orden social y cultural que están muy relacionadas o imbricadas en lo que tiene que ver el desarrollo histórico y social de la humanidad, si se quiere ver así. Dice Zygmunt Bauman, cuando habla acerca de toda su teoría sobre lo que es un mundo líquido, hoy podemos decir que estamos en un mundo mucho más líquido que en otras ocasiones, pero bajo otra serie de plataformas de control y dominio. Dice que la sociología es una actividad crítica, en la medida en que lleva a cabo una continua construcción derridiana de la percepción de la realidad social. Y incluso Zygmunt Bauman cita a Jacques Derrida cuando habla acerca Derrida de lo que es el deconstruccionismo. Entonces, la pregunta hasta este punto puede ser, profesor Jaime, ¿y cuáles son esos elementos de orden teórico y conceptual sobre los que usted fundamenta su argumento o su discurso, su argumento o su discurso? Pues bien, para poder hacer yo reflexión de esto, que es una de las características que debe siempre asumir todo investigador, pues yo parto de una serie de conocimientos o disciplinas que me permitan a mí dar cuenta de aquella pregunta, dar cuenta y responder de una manera lógica y acertada. Está presente la filosofía, está presente la sociología, está presente la pedagogía, pero también está presente la antropología. Entonces, a lo largo de esta reflexión que voy a hacer en este tiempo que tengo, espero poder hacerme a esa serie de elementos en los cuales espero de igual manera que ustedes puedan identificar los autores para que se puedan dar cuenta acerca de qué autor va apareciendo en cada momento que yo voy sustentando esta tesis como respuesta a una pregunta. Estamos nosotros en un mundo en tensión. Partamos de ese principio, de un mundo en crisis. Partamos de ese otro principio, de un mundo líquido, de un mundo no contenible, de un mundo, un sistema mundo, como diría Wallerstein,
Es decir, un sistema mundo en donde los conocimientos ya no se diferencian como antes. Si hablamos de los conocimientos relación disciplina, es decir, hoy en día ya hacemos investigaciones con biólogos, hacemos investigaciones con físicos, hacemos los que estamos en el área de las humanidades, hacemos investigaciones con ingenieros de sistemas, hacemos investigaciones con otras disciplinas importantes que acompañan la comprensión del conocimiento. En el presente también decimos que esa transdisciplinariedad es cada vez más común y que nos corresponde a cada uno de nosotros adentrarnos en esos otros terrenos, hacer lecturas, generar procesos de aprendizaje continuo, desaprender, volver a aprender, todo con qué fin, con el fin de comprender cómo es que se va transformando la realidad. Pues bien, el mundo entero se mantiene en tensión y debate sobre el estado actual de la ciencia social y el rol del científico como educador, el científico social como educador. Entonces ya empiezo a dar aquí otro paso dentro de lo que es mi argumento para poderme dar a entender con respecto a qué es lo que quiero manifestar. Entonces ya hay un científico que asume una racionalidad dentro de su actuar como investigador, pero que se empieza ya a situar en un contexto mucho más específico y que es el de la educación. Pensar la educación, construir la educación, hacer la educación. Si me siguen, ustedes se van a dar cuenta acerca de cómo esa relación verbo-concepto, esa relación, ese predicado, nos invita a reflexionar sobre el sentido de la acción. El predicado implica un sentido de la acción. Nunca lo olviden, tú eres dueño de lo que callas, más es cierto que eres esclavo de lo que dices o de lo que escribes. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de elementos importantes a tener en cuenta, como por ejemplo, ¿qué es lo que está incidiendo en este aspecto? Es decir, vamos hacia un nivel en el cual partimos de que, en efecto, si no se da aún esa idea de manera clara y expresa, hay que recuperarla. ¿Cuál es la idea? La de trabajar en la línea de formar científicos sociales en educación. ¿Qué es lo que está incidiendo allí? Entonces, primer aspecto, hay un importante desarrollo tecnológico hoy en día que sigue generando brechas y que al seguir generando brechas, ese desarrollo tecnológico busca responder a las brechas que se están creando, busca resolver muchas necesidades en ese orden tecnológico educativo, pero también a su vez se está transformando. El desarrollo de la tecnología en estos últimos 20 años, e incluso me atrevo a decir 10 años, ha sido superior que en los últimos 50 años. Entonces encontramos elementos tan importantes como el procesamiento de la información, velocidad en el procesamiento de información, las prácticas de lo que se denomina minería de datos o el data mining, la cienciometría ya como una ciencia que se apoya en herramientas poderosísimas de programación a través de las cuales se hacen análisis masivos de información, masivos de miles de millones de datos, ¿sí? Versus una condición social bastante compleja alrededor de la cual, como lo denominó Byung-Chul Han en su libro Psicopolítica, nos decía que hay un elemento allí complejo en lo que estamos inmersos, que es el dataísmo. El dataísmo, y también lo plantea en términos metafóricos, Han nos dice que hay un idiota útil con respecto a toda la cultura del Facebook. Segundo elemento importante que hay que tener en cuenta de por qué es lo que está incidiendo en esta tensión y en este debate actual. Las variaciones abruptas de los estilos de vida y nociones culturales. Por ejemplo, la exacerbación de ciertas posturas ideológicas como lo manifiestan los grupos culturales radicales de extrema derecha, de extrema izquierda. Caso QAnon, recordemos a este hombre con ese casco enorme que parecía un búfalo que entró al Capitolio de Estados Unidos allí se armó una enorme turba, no ha sido aún resuelta, Donald Trump no fue enjuiciado, es decir, sigue Estados Unidos bajo una tensión enorme diaria, producto de ese hecho sucedido el 6 de enero. También aparecen los grupos sociales con prácticas educativas en casa, producto de todos estos cambios generados por la pandemia ocasionada por el coronavirus, como es el homeschooling,
No hace más de un mes el Ministerio de Educación ya proyectó una norma acerca de cómo desarrollar, aprobando, o sea, está en proceso de aprobación, lo que se denominaría la educación en casa, la educación o el trabajo en casa, y a la par de eso, todos estos otros procesos de orden jurídico y legal que están acompañando esas experiencias, porque si hay algo claro es que ya muchas empresas están organizando el teletrabajo con sus empleados y eso no va a cambiar. Es un paso, es decir, nosotros no, la sociedad y el mundo no va a volver a ser lo que era antes de la pandemia. Ese elemento demuestra que hay allí una serie de aspectos que dentro del rol, de la dinámica y del funcionamiento, de cómo es que se configura, construye, interpreta la realidad, pues seguramente eso está ya creando fuertes rupturas. Pero también suceden otros elementos dentro de lo disruptivo, que es repentino, que aparece en momentos en los que nosotros no lo planificamos y que incide también en esta labor, en este trabajo, del cómo debe pensar un científico social, que es la violencia armada, es el aislamiento cultural, las políticas discriminatorias, la marginación que existe en algunos contextos, etc. Y un tercer elemento que se ha convertido en un discurso mundial fuerte, a la par del cual se generan múltiples interpretaciones y lecturas de cómo es que el mundo en este momento está comportándose, cómo se comporta la Tierra en este momento, cómo se comporta la Tierra, cómo ese etos biológico, ese etos biológico está marcando una serie de aspectos fundamentales para poder llegar a determinar hacia dónde es que se está encaminando la Tierra, el mundo en quienes la habitamos, pues refiere a los cambios climáticos, económicos y políticos alrededor de la práctica científica, que se traduce además en aspectos problematizantes como el aumento de las sequías, que incide en la disminución de ingresos económicos y que aumentan el desplazamiento social y la necesidad de reformular políticas sociales. Entonces, esto que acabo de expresar en esta filmina nos va entrando dentro de una lógica de pensamiento en la cual, si queremos empezar a responder con mayor detenimiento a la pregunta e ir al grano, pues debemos entender que no todo se comprende, se explica y se conoce por pura espontaneidad, ¿cierto? Por pura manifestación elucubrada de los ejercicios propios o mágicos de esa naturaleza propia acerca de ese hombre primitivo que en la antigüedad se comunicaba con los dioses cuando veía los astros. Entonces, a partir de acá, cuando hago yo esta reflexión, quiero introducirlos en esta siguiente filmina. Y quiero que observen con detalle cada una de las fotos que aparecen allí. ¿Qué es lo que se observa? ¿Qué es lo que se ve? En principio, de una manera desprendida, en principio de una manera en la cual ustedes no involucren ningún tipo de pensamiento estereotipado. Descríbanlas. En una filmina podemos ver, por ejemplo, una joven en un tejado con un computador, sola. En otra, una serie de unas mujeres con un arma, vestidas con un atuendo militar, y una niña pequeña que empuña también el arma. En otra, vemos un cuerpo policial que golpea a un ciudadano, si queremos decirle así, allí tendido en un espacio abierto. Noten que cuando las describo lo hago de una manera neutra, sin imprimir allí ningún tipo de apreciación cualificable, cualitativa, que a su vez se enmarque dentro de lo puramente emocional. En la siguiente filmina vemos una serie de cuerpos de animales tendidos en el piso y cuando uno observa las aves allí posándose sobre estos cuerpos, pues puede entender que más de uno de ellos es un cadáver, ¿no? Bueno. Otra filmina, otra foto donde dice Problemas Sociales en Colombia 2014, donde vemos una serie de imágenes, una boca cosida con la bandera de Colombia, un arma empuñando el frente, el cañón del arma. Bueno, si empezamos a ir de lo general a lo particular y nos adentramos en ese proceso de auscultar la realidad,
vamos a encontrar muchos elementos significativos allí. También vamos a ver otros aspectos que son significativos dentro de esta exposición. Y es, por ejemplo, en otra foto vemos un grupo de personas, una comunidad caminando, algunos con un rostro que se nota afectado, agachando la cabeza, empuñando herramientas. Es decir, ve uno una comunidad movilizándose. En otra imagen observa uno que hay allí una serie de personas sentadas con unos letreros al frente, electricistas. ¿Qué podría uno interpretar? Entonces, escúchese bien, a partir de esto que se está observando. Vamos al siguiente paso. Entonces, ya no es solamente describir de una manera desprendida, sin muchas apreciaciones superficiales, una imagen, sino de tratar a partir de allí de empezar a profundizar qué es lo que puede esa imagen estar sugiriendo. Y asimismo, por favor, me ayudan con los micrófonos. Por favor, profe Catalina, me ayudas con los micrófonos. Estoy viendo que me está haciendo eco cuando estoy aquí haciendo la exposición. Vemos también otra imagen donde hay una serie de árboles, una gran cantidad de árboles, por lo que se puede observar en perspectiva, tendidos en el piso. Puede uno decir, bueno, allá hay una imagen de deforestación. Ojo, voy a otro nivel. Observo otra imagen donde se observa hay allí un corredor y hay una serie de camillas. Están los enfermos, están todos, empieza uno a ver que hay una especie ya más como de espacio restringido, de una cierta aglomeración o cercanía entre cada uno de estos sujetos. Observa una otra imagen y encuentra allí que hay una señora montando bicicleta, conduciendo bicicleta, y hay una humareda enorme que la rodea. Otra imagen donde hay una joven, y se supone una joven porque está abrazando un muñequito, un oso, ¿sí? Pero si miramos con detenimiento, está embarazada. Es decir, cuando empezamos a ir esos elementos superficiales, desprendidos de lo que puede llegar a ser una apreciación cargada de tanta emocionalidad, y profundizamos, empezamos a ver más cosas. Empezamos a ver que la labor, el cómo debe pensar un científico social, tiene que ir de elementos de orden general en donde haya suficiente información para así mismo empezar a explicar. No dar respuesta, hasta ahí no hemos dado respuesta. Hasta ahí empezamos a explicar. Y al explicar empezamos a reflexionar. Y al reflexionar podemos empezar a visibilizar una de las características del pensamiento crítico, que es el de relacionar, comparar, diferenciar. Muy bien. Paso a la siguiente filmina. Cuando observo entonces eso, me ubico en la siguiente situación, en la que yo podría decir que dadas las condiciones actuales en las que estamos viviendo muchos ciudadanos colombianos, se cruza otra vez otro micrófono, por favor, profe Catalina, profe José Heriberto, les agradezco, en donde se plantea la siguiente reflexión. Frente a lo anterior, la realidad del docente y educador actual. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Entonces, establecemos esta relación. Un científico social que asume un determinado modo de pensar, que a su vez asume el rol de docente, educador, y que a su vez está inmerso en una realidad de la cual él no puede simplemente distanciarse o llegar a decir, yo no tengo nada que ver con esa realidad y vivo y construyo mi cajita de cristal. No, ahí no podemos establecer esa premisa o plantear esa idea. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? ¿Qué es lo que nos está llevando a una situación en la cual también tenemos que cuestionarnos con respecto a esa formación de nuestros estudiantes como semilleros? Y es en donde tenemos que cuestionarnos y que nuestros estudiantes también se cuestionen sobre ese rol reflexivo, sobre esa posición que deben asumir con respecto a su propia vida y de las actividades que están desempeñando y van a desempeñar a futuro como educadores. Entonces, en un primer aspecto vemos que se enfoca y limita contextos y realidades específicas fundamentadas en estereotipos y prejuicios, ante una multiplicación excesiva de información y de poco conocimiento. Pues claro, ¿qué sucede cuando se presentan este tipo de situaciones? Se tiende a una simplificación. Hay ideas concretas, claras y precisas sobre las cuales se establece que es eso y no otra cosa. También hay un segundo elemento
que puede estar sucediendo allí e incidiendo en todas estas realidades, y es que se sustrae espacios relativos o específicos de la práctica cotidiana, dejando de lado posturas globales, reflexiones multiculturales o integradoras con perspectiva intercultural. Si hay algo claro dentro de toda esta lógica que yo he venido expresando a través de mi discurso, es que definitivamente el pensamiento no debe ser un pensamiento sesgado, errado o cerrado, debe ser un pensamiento holístico, integrador, un pensamiento complejo, un pensamiento sistémico. En un tercer aspecto vemos dentro de lo problemático es que se documenta sobre información inmediata, siendo testigo y participante de los hechos locales, con un carácter concreto, que navegan entre la información dada a través de medios de comunicación y la presión ejercida por políticas sociales y educativas. Estamos en tiempos en donde tristemente vemos que dentro de las lógicas, estructuras y engranajes de poder que se mueven a diario, nos dicen o usted está conmigo o está contra mí. Nos decía Peter Berger y Luckman en La construcción social de la realidad, que cuando se dan esas dos posiciones, solo dos posiciones, es más fácil que las ideologías extremas aparezcan, porque nunca van a haber suficientes puntos de acuerdo, sino que van a haber realidades individualizadas. Uno de los grandes maestros con los que tuve la oportunidad de compartir decía que hoy en día la moral se está convirtiendo en un asunto público, propio y de todos. Y la ética que debería ser pública y común se está convirtiendo en un asunto individual. La escala de valores la hace cada uno a su antojo, a su manera, y olvida la esencia o los planteamientos fundamentales de lo ético. Vamos con la siguiente filmina. Entonces, a partir de acá, ¿cuál es el primer paso que se debe dar para poder entrar dentro de esa figura de lo que debe ser un científico social? Es decir, vamos a pensar como científicos sociales asumiendo ese rol de observadores, de lectores y de sujetos que trabajan continuamente en la comprensión de la realidad. ¿Cuál es ese primer paso que se debe dar? Y partamos de las actitudes o posturas relativas con las cuales asumimos el mundo, entendiendo siempre que hay allí un marco científico. Me explico, que nunca podemos alejarnos de lo que son las características básicas de la ciencia y a las cuales tenemos que darles ese margen de rigurosidad. Primero, la apertura mental hace una comprensión amplia e indagadora de los fenómenos y problemas. Reconocemos los límites del conocimiento que se aprende a reconocer, a través de los cuales se aprende a reconocer la necesidad de buscar y explorar. Conocer, reconocer, para dar sentido, para que a través de ese proceso de dar sentido se signifique. Nunca los términos están totalmente definidos. Esa relación entre significado y significante siempre va a manejar allí unos puntos de tensión y le correspondería al científico estar preguntándose sobre el sentido de ciertos términos, sobre su significado y sobre el valor que adquieren estos en determinadas comunidades o grupos. Y partamos de este principio. Imaginémonos que nos encontramos hoy con un ser humano que viajó en el tiempo y que viene de una cultura, de una raza, de una sociedad que está 200 años más evolucionada que la nuestra. ¿Qué nos diría él hoy? Nos diría, la ciencia es un conocimiento posible, mañana será un tipo de magia antigua adivinatoria. Entonces, esa apertura mental es fundamental. Como yo investigo hoy, sé que mañana eso, que en algún momento me ha ayudado a entender ciertos aspectos de la realidad, no van a ser los mismos. Muy bien. ¿Cuál es el otro elemento? El otro elemento es la actitud de aprendizaje continuo a través de la observación, descripción, reflexión y comprensión de los modos de ser, de pensar y actuar del ser humano y la comunidad. Desde la misma cotidianidad. Desde el momento en que el científico social se levanta, a partir de allí debería existir una pregunta que le permita entender en el tedio que a veces puede traer consigo el sentido de la existencia o el existencialismo, algo que le permita hacer ruptura, ¿cierto? Y plantearse algo nuevo que le permita dotar de sentido su propia existencia. Es decir, hablamos también de recordar y recordarse en la historia, como nos lo planteaba Hugo Semmelmann.
es decir, de entender esa incertidumbre que hay en la historia. Tú cuentas tu historia, pero hay otros que la están contando por ti. Hay otros que la cuentan a su manera. Hay otros que lo hacen de acuerdo a sus propias perspectivas. Asimismo, hablamos entonces respecto a esta otra actitud recomendable, es el de proyectar una impresión personal que permita comprender diversos roles y relaciones. Y nos lo dicen muchos sociólogos en términos de lo que refiere ya a los roles y papeles que se desempeñan. Es decir, de la manera como en algún momento se tiene que utilizar el vestido del César y después de que concluya el mandato saber que volveremos a ser los mismos seres humanos comunes y corrientes. El científico social, dentro de esa perspectiva, se introduce en la realidad, puede asumir un papel, pero cuando se distancia prudentemente de la misma, es capaz de poder diferenciar lo observado de aquello que realmente se observó. Continúo con las filminas. Entonces, encontramos otro elemento adicional, y es el de mantener una persistente actitud hacia la indagación, búsqueda, selección y elaboración de información. No quedarnos con unas pocas fuentes. Llevemos nuestro diario de campo. Hagamos una reflexión cotidiana en donde podamos escribir nuestras notas. Aquí les estoy mostrando mi cuaderno de apuntes, como de 10 o 20 más que tengo. De todo lo que vamos observando, mirando, analizando, de la realidad. Dejemos que pase un mes y vuelva y revise esas notas que usted planteó, que usted escribió, que usted desarrolló. Es mi postura, es mi recomendación, es mi punto de vista, es lo que no debemos olvidar en este terreno difícil de la complejidad en donde el mundo aparentemente se muestra como pensamos que debe ser. ¿Eso qué significa? Seleccionar fuentes de consulta, identificar los informantes sociales o personas que sean locutores válidos en un mundo cultural y socialmente diverso, y abrigar siempre un espíritu crítico que no esté subordinado al orden actual. Vivir en un mundo en donde persiste la obsolescencia del conocimiento. Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional, lo mencionaba hace unas semanas atrás. Estamos en un mundo en donde la obsolescencia del conocimiento se traduce en la cantidad de información que se publica, que se duplica, que se triplica, que se multiplica. ¿Qué debe hacer entonces allí el científico social? Es reconocer el poder de lo local. Siguiente. Bueno, y ya entrando a la reflexión final de esta conferencia que gracias a la vida puedo transmitirles a ustedes. Hay una serie de personajes que a mi modo de ver, dentro de otros estoy seguro, han marcado esa experiencia positiva de aportes al desarrollo y conocimiento de la sociedad colombiana y de educación. Algunos ya fallecidos, otros todavía nos acompañan, pero que a mi modo de ver, si me permiten, y de manera muy humilde, quiero destacarlos hoy. Sé que hay otros, hay más. Estoy seguro de eso, hay muchos más. Y podemos dialogar sobre esos otros, e incluso les invito a que los escriban en el chat para que todos también los conozcamos y los conozcan. Uno de ellos es Orlando Falsborda, sociólogo. Estudió en profundidad las prácticas sociales e hizo una catalogación metodológica de los hechos sociales locales de la violencia y la comunidad. A Orlando Falsborda se le recuerda también por el desarrollo de su metodología de investigación, acción participativa, no solo reconocida a nivel nacional, sino reconocida a nivel internacional. La IAP, prácticamente dentro del trabajo de Orlando Falsborda, ya sabemos, no trabajaron solos, estas personas siempre se acompañaron de otros seres queridos dentro de su labor como investigadores, dejó un legado y fue ese. Y el trabajo que él hizo con comunidades, por ejemplo, del altiplano cundiboyacense, fueron significativas para lograr que estas mismas comunidades, junto con el apoyo del Estado y de la sociedad, pudiesen desarrollarse, acceder a la educación y poder llegar a desarrollarse económica y socialmente e insertarse dentro de esa dinámica social de la época. Estamos hablando de los años de la década de los 60, 50, 60, primordialmente. Otro personaje que quiero destacar y que sirve de ejemplo para todo esto que he explicado con anterioridad es Guillermo Hoyos Vázquez, el doctor Guillermo Hoyos Vázquez, el fundador del Instituto de Pensamiento Filosófico de la Universidad Javeriana, filósofo, desarrolló una serie de ensayos importantísimos para lo que es una teoría discursiva de la educación
hizo aportes importantísimos a la comprensión de la democracia, del civismo, de la ciudadanía, de los elementos de orden ético y moral que deben caracterizar el ejercicio ciudadano. Un maestro en toda su extensión, al igual que Orlando Falsborda. Otro personaje, a mi modo de ver, también significativo que acompañó el movimiento pedagógico de los 80 y que contribuyó precisamente a que la educación en Colombia, junto a otros personajes, no los menciono acá, pero si me permiten quiero expresarlo, es Olga Lucía Zuluaga Garcés, filósofa, psicopedagoga, trabajó y desarrolló bastante ese campo de saber pedagógico y de los campos conceptuales, toda una teoría con respecto a la esencia de la práctica pedagógica, el discurso que configura la práctica pedagógica y la manera como ésta se visibiliza en el quehacer cotidiano, el quehacer de la educación de los docentes. Mario Díaz Villa, alumno de uno de esos grandes maestros que a nivel mundial logró entender la lógica de la educación dentro de todos los sistemas sociales y culturales, que fue Basil Bernstein. El doctor Mario Díaz Villa, como discípulo de Basil Bernstein, llega a Colombia y junto al movimiento pedagógico de los 80 y otra serie de grandes investigadores y científicos sociales, empieza a profundizar sobre lo que es el campo intelectual de la educación en Colombia, muy reconocido también hoy en día a nivel de Latinoamérica por todas las posturas ideológicas que se manifestaron allí, incluso que le costaron a él en algún momento su seguridad personal, dada la fuerza con la cual las planteó en esos momentos. El movimiento pedagógico, como bien lo mencionaba, durante los años 70, 60, 70 y 80 marcaron una gran pauta, especialmente en los 80, al construir y generar a partir de allí movimientos sociales que aglutinaban diferentes perspectivas de los educadores. Mario Díaz Villa. Alfredo Molano, muchos seguramente lo conocemos, ya fallecido, luchó sus últimos años contra un fuerte cáncer, sociólogo, hizo una gran cantidad de estudios culturales en el desentrañamiento de los orígenes de ciertos fenómenos sociales como la educación, la violencia, el conflicto armado. Un hombre capaz de narrar las experiencias, óigase bien como lo podría hacer cualquier otro periodista, pero apoyándose en instrumentos tan vitales como la doctor, definitivamente brindar un gran aporte para la comprensión de nuestra historia desde otro ángulo, la comprensión de nuestra historia como colombianos desde otro ángulo. Creo que tengo problemas de internet, no sé si me están escuchando, profe José Heriberto, su merced me realimenta si me escucharon lo último que expuse. Sí, señor, profe Jaime. Gracias. Está también una persona, maestro, que en algún momento tuve la oportunidad de poderlo acompañar y que también dejó enormes enseñanzas en mi vida como educador y como científico, que es el doctor Javier Ocampo López. Para muchos un referente importante a nivel nacional e internacional por la manera en la cual, en su rol como historiador, desarrolló un alto nivel de auscultamiento expositivo de la historia de Colombia, con un criterio analítico en profundidad. Un maestro también en toda su extensión. Y quiero plantear también otro maestro que a mi modo de ver y haciendo seguimiento a sus lecturas, a la labor que él desarrolló como líder de la rector de la Universidad Nacional, que es Moisés Wasserman. Hace poco publicó un libro precisamente que habla sobre la necesidad de la formación humanista. No hace mucho con el profesor José Heriberto desarrollamos un artículo sobre una premisa que se denomina el naufragio de la humanidad. Nos resistimos a creerlo, pero lo hicimos con una languidez tremenda con respecto a lo que se puede estar viendo en lo que se denomina los tiempos de las posverdades. Entonces viene Moisés Wasserman y nos dice, no se puede ser científico sin una formación humanista, porque la educación es un esfuerzo de la especie humana. Los avances y problemas en la educación nos competen a todos. Entonces, creo que este conjunto de educadores, este conjunto de maestros, estos científicos sociales, y espero que mi estudiante me esté escuchando y les pueda estar respondiendo a la pregunta, a la tarea que me dejó, digo yo, son modelo y ejemplo realmente de lo que es ser un científico social en nuestro país. Son modelo y ejemplo de cómo debe pensar un científico social en nuestros tiempos. Y si miramos las características comunes a cada uno de ellos, podemos resaltar las siguientes. Su interés, su deseo, su expectativa por profundizar en el conocimiento, su capacidad reflexiva,
crítica, enfocada a la comprensión en profundidad de las problemáticas sociales y educativas. Sus aportes discursivos, escritos y prácticos a las ciencias humanas y la educación. Pero también la capacidad crítica, aunada a ese pensamiento crítico que se fundamenta en lectura, observación acuciosa, ir más allá de lo que los textos nos dicen, procurar ante todo visibilizar, hacer que emerjan los fenómenos sociales y culturales, no irnos simplemente con lo que nos deja la imagen, sino ver de fondo por qué sucede ese tipo de cosas, no quedarnos en lo aparente superficial, porque lo aparente o superficial termina siendo perenne. Promoviendo la pregunta, siempre trabajando sobre la capacidad introspectiva, la habilidad para pensarse a sí mismo más allá de la propia existencia. Pensarnos más allá de nuestra propia existencia es necesario hoy en día. Tenemos que trascender entendiendo qué es lo que se configura como un atrapamiento de nuestra propia condición humana. La habilidad para pensarse a sí mismo, más allá de la propia existencia, reafirmo la idea, y más allá de la condición que rodea al otro, informando, narrando, integrando las realidades. Si hay un instrumento que yo siempre he privilegiado en mi vida, y si me permiten compartirlo sin arrogancia, es que después de hacer mi doctorado, en el cual duré un buen tiempo, me quedé con mis escritos, con más de 20 cuadernos donde yo narraba, relataba, expresaba, escribía. Bueno, se dice que también todos estos científicos sociales no lo llegaron a hacer en toda su extensión sin expresar públicamente sus angustias y preocupaciones, narrando, integrando. Pero también decimos que estos personajes crearon rupturas, generaron espacios para que esas rupturas permitiesen allí entender el sentido de las relaciones humanas. Invitaron a pensar en aquello que no se había contemplado con anterioridad. Esa posibilidad da como resultado nuevas formas de comprensión. Eso es una situación latente hoy en día. Muchas de las cosas que hacemos como sociedad la estamos haciendo sin darnos cuenta de por qué o cómo, y necesitamos investigar allí, incluso en nuestras prácticas educativas. Nuevas formas de comprensión, construcción, representación e identificación de las relaciones de poder. ¿Y con qué conclusión me quedo yo esperando haber respondido a esta pregunta de mi apreciado estudiante? ¿Qué reflexión me deja después de haberme confrontado y de haber pensado y repensado si realmente nosotros como educadores estamos haciendo la labor y si nuestros estudiantes realmente se están involucrando en toda esta dinámica? Yo diría que el aporte del científico social se traduce en la deconstrucción crítica de las estructuras sociales. ¿Cómo se configura un sistema? ¿Cómo se construyó? Y a partir de ahí empezar a quitar ladrillo y ladrillo para saber la raíz que condujo a que eso llegara a ser lo que fue. Y hablaríamos también de la comprensión e integración de las prácticas culturales conocidas o desconocidas para la comunidad. Lo desconocido hay que hacerlo conocido, visible y saber si eso permite que esa comunidad, que esa sociedad se desarrolle, se transforme, evolucione, y si no, que la misma comunidad de la sociedad lo conozca, como lo hizo Alfredo Molano, diciéndonos a nosotros, los colombianos, que veníamos de una herencia social y cultural fuerte, marcada por la violencia, que incluso hasta en los genes puede estar marcada. Los hallazgos y problemáticas identificadas, diríamos que también son fuente para la transformación social. Pero dentro de la conclusión, también se expresaría allí que hay una serie de aspectos que son fundamentales. Y es que nunca dejemos de lado dentro de nuestro rol como científicos sociales en el ámbito educativo la posibilidad de escribir, de publicar documentos que puedan ser socializados y leídos por nuestras comunidades. Nunca hagamos rupturas sobre esa línea histórica de lo que nosotros escribimos, marquemos sellos de identidad con respecto a lo que los científicos sociales publicamos. Y sobre todo, para el caso de nuestros estudiantes, afílense a líneas de pensamiento a través de las cuales ustedes puedan controvertir la realidad o líneas de pensamiento con las cuales o a las cuales ustedes puedan confrontar para que asimismo como estudiantes ustedes puedan asumir posiciones serias, suyas, muy propias, acerca de qué es y cómo es que ustedes entienden su mundo, acompañándose de esa búsqueda
incansable de la sed del conocimiento para conocerse a sí mismo y conocer a los demás. Muchas gracias por su tiempo y le cedo la palabra por José Heriberto para que mis apreciados semilleros puedan también expresar sus opiniones de manera personal. Gracias. Gracias a usted y a todos. Doctor Jaime Andrés Torres Ortiz, agradecemos mucho por la conferencia central en la primera sesión del Seminario Permanente de Investigación de la lección inaugural, ¿Cómo debe pensar un científico social? Agradecemos toda su preparación, su disposición, su apoyo incondicional a todos y cada uno de los procesos de formación en y el compromiso con la investigación. Los invitamos a los asistentes que a través del chat o de manera directa, si tenemos preguntas o dudas e inquietudes acerca de cómo debe pensar un científico social, entonces abrimos un pequeño espacio. Doctor Jaime Andrés Torres Ortiz, los asistentes manifiestan a través del chat profundo agradecimiento por la excelente conferencia que nos ha brindado a todos los asistentes. Hemos tenido en el auditorio de 188 asistentes y ahora, sin lugar a duda, el doctor Jaime Andrés Torres Ortiz también es coordinador del grupo de investigación CIEC y también del semillero de investigación CIDEPRIS. Actualmente se encuentran participando del semillero y de las actividades de formación los estudiantes Mónica Lorena Pereira, Brian Ricardo Rodríguez, Mónica Alejandro Morales y Daisy Lorena Galán. Invitamos a que en este momento cada uno de ellos comparta su experiencia para todos los asistentes, profesores y estudiantes de lo que significa hacer parte del semillero de investigación CIDEPRI, el tiempo que llevan, las experiencias que han trabajado, las investigaciones que han desarrollado y toda la trayectoria que les ha permitido efectivamente consolidar en su formación académica e investigativa en el sentido de pertenecer al semillero de investigación CIDEPRIS. Y a los asistentes, luego de que participe cada uno de los estudiantes del semillero, también podemos hacerles preguntas. Está, digamos, las puertas abiertas del semillero de investigación CIDEPRIS para los estudiantes de las 2 licenciaturas y de otros programas, también para ser parte de este proceso de formación. Mónica Lorena Pereira. Muy buenas tardes para todos. Un cordial saludo. Les habla Lorena Pereira. Soy estudiante de 9º semestre de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana. Pertenezco al grupo de semilleros CIDEPRIS liderado por nuestro tutor, nuestro mentor, el doctor Jaime Andrés Torres, lo cual agradezco mucho. Bueno, ¿qué les puedo contar? Mi experiencia como perteneciente a estos grupos de procesos investigativos ha sido, créanme que, significativa. Una vez que se toma la determinación, la decisión de pertenecer a estos procesos formativos, cada estudiante tiene la posibilidad de fortalecer sus conocimientos, de potenciar sus capacidades y precisamente de poner en práctica lo que estaba diciendo nuestro profesor, el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo. Pienso que como estudiantes en formación para el ejercicio de la docencia, esto es algo de vital importancia. Un docente debe estar en constante actualización de la información, ¿cierto? ¿Y de qué manera logramos esto? Lo logramos indagando, investigando, consultando, para llevar a cabo el beneficio en pro de la comunidad en los diferentes entornos en los cuales nos vemos inmersos. Otro punto para decir es que nosotros
en el ejercicio de la docencia, también debemos desarrollar ese pensamiento crítico a través del beneficio de un desarrollo con sentido social. Es decir, primero que todo, tener el reconocimiento de que se debe adquirir ese compromiso con sentido social. Y por último, créanme que cada logro, cada objetivo propuesto se logra de una manera satisfactoria. Muchas veces nos hace falta es la decisión, como les decía, la determinación de decir, voy a pertenecer a un grupo semillero, ¿sí? Muchas veces hay nervios, muchas veces hay falta de tiempo, como lo decía la profe Nubia, pero créanme que una vez estamos ahí, contamos con el apoyo de nuestros profesores que son altamente profesionales y calificados y siempre están en un constante apoyo para nosotros. Entonces mi experiencia fue significativa. Yo termino nuevamente diciéndoles que muchas gracias y los invito a cada uno de los estudiantes que van en este proceso formativo a que se involucren y a que pertenezcan a estos grupos de investigación, que créanme que el beneficio tanto social y personal para crecer profesionalmente. Muchas gracias. Muchas gracias por la experiencia que nos ha comentado la estudiante Mónica Lorena Pereira. Damos la palabra a Lorena Patricia Pereira. Damos la palabra al estudiante Brian Ricardo Rodríguez. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Brian Ricardo Rodríguez. Soy estudiante de noveno semestre de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana. Bueno, pues mi recorrido por este semillero ha sido gratificante y único. La verdad, pues me he sentido muy bien. He sentido que he adquirido nuevos conocimientos que la verdad no pensé llegar a encontrar. He desarrollado muchas habilidades, he desarrollado muchas capacidades, esto gracias al acompañamiento de muchos profesores, especialmente al del profe Jaime Andrés Torres, quien ha compartido sus experiencias, ha compartido sus conocimientos, sus aprendizajes y todo aquello que lo ha hecho grande como un gran pensador crítico y reflexivo. Asimismo, pienso que este camino hacia la educación lleva de mucho esfuerzo, lleva de mucho compromiso. También quiero manifestar a todos ustedes el agradecimiento con este semillero, ya que me ha hecho crecer no solamente como estudiante, sino también como persona crítica y reflexiva, ya que pues como sabemos todos el mundo es muy grande y pues hay muchas problemáticas que hemos visto a nivel social, educativo, cultural, familiar y en muchos campos, en muchos espacios en los que nos estamos desarrollando, pero de este modo debemos volverlo pequeño y pues decir qué es pensar, cómo debemos actuar. Todo esto nos hace reflexionar de una manera sublime ante las cosas. Asimismo, pues quiero que cada uno de ustedes sea partícipe de este semillero que pues ya gracias a, como lo expresé, al profesor Jaime, estamos culminándolo y pues ha sido de mí como estudiante una gran oportunidad para crecer, ya que cuando ejerza mi profesión como profesor, trataré de hacer lo mejor posible por reflejar el esfuerzo que cada uno de ustedes como docentes me forjaron en mí. Entonces, pues es lo único que tengo que decir y pues desearía decir muchas cosas más, pero el tiempo no lo da. Así que muchísimas gracias y espero que todos aquellos que se estén formando como docentes vean eso una oportunidad para crecer más. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Brian Ricardo Rodríguez. Me han hecho una pregunta al interno que publico para todos en el chat y la pregunta es, doctor Jaime Andrés, ¿qué libros recomendaría a los estudiantes que se encuentran en el evento y quienes lo verán de forma sincrónica para iniciar un proceso de investigación? Bueno, ¿respondo a la pregunta, profe José Heriberto, o que terminen de hablar mis semilleros? Yo creo que respondamos a la pregunta, ¿sí? Profe Jaime Andrés, bueno, y luego damos la palabra a los dos estudiantes que continúan. Hay un libro para poder comprender un poco más estos aspectos y entender en términos metodológicos todo lo que refiere al desarrollo de la práctica de investigación introductoria, o sea, como primer nivel.
En el seminario de investigación nosotros hemos venido trabajando un libro que es el de investigación cualitativa, metodología de la investigación cualitativa del doctor Carlos Sandoval Casilimas. Este libro fue publicado ya hace varios años atrás, pero a mi modo de ver es aún muy vigente. Metodología de la investigación cualitativa de Carlos Sandoval Casilimas. Recomendaría también, yo tengo la bibliografía de los otros libros, pero está, por ejemplo, hay un libro maravilloso que es precisamente el libro del doctor Hoyos, para quien lo quiera encontrar o conseguir, se llama Ensayos para una teoría discursiva de la educación. Es un libro también muy sugerente, él hace allí unos abordajes diversos, variados, acerca de lo que significa el pensar la educación como científico social. Está, bueno, y hay otros, ¿no? Ya, yo recomendaría los del doctor Molano, por ejemplo, los del gran pensador Molano, que, por ejemplo, está el de El destino de la luz, editado por Editorial Entre Letras, El destino de la luz, donde hace, en términos metodológicos, un ejercicio muy interesante de orden narrativo con respecto a las miradas comprensivas que expone un ex militante de grupos guerrilleros. Allí él muestra el mundo desde las entrañas y desde la mirada propia del militante. Bueno, los libros del doctor Ocampo. Hay uno que es óbice para todos estos procesos, el de Educación, Humanismo y Ciencia, publicado por la UPTC, el título específico, si no se me escapa, Educación, Humanismo y Ciencia, Historia de las Ideas Fundamentales en el Desarrollo de la UPTC. Maravilloso libro también, donde hace él allí una exposición analítica acerca de hechos de orden histórico que determina la universidad. Hay más libros, por ejemplo, ya para los que quieran descargarlos de manera gratuita, yo les puedo hacer llegar el manual de investigación cualitativa de Sage Handbook of Qualitative Research de Denzin y Lincoln. Es un libro también que pueden encontrar de manera gratuita en internet. Obviamente está en inglés, que también es otra cosa que necesitamos trabajar en profundidad, el dominio de un segundo idioma, fundamental, necesario, porque pues mucha investigación se produce en ese segundo idioma. Entonces, ese puede también ser otro libro que les sirva a ustedes para entender un poco más todos estos aspectos que yo expuse el día de hoy. Gracias. Doctor Jaime Andrés Torres Ortiz, muchas gracias por la respuesta a esta pregunta. Damos la palabra al estudiante del semillero, Mónica Alejandra Morales. Gracias, profe. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Mónica Alejandra Morales. Soy estudiante de noveno semestre de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en matemáticas, humanidades y lengua castellana. Pertenezco al grupo de semilleros IDEPRIS. Ha sido una experiencia realmente gratificante. Me ha llenado mucho como persona. He podido dejar mis miedos. Me ha hecho desarrollar mis habilidades reflexivas, investigativas. Pienso que pertenecer a un semillero de investigación va mucho más allá de un proceso académico, porque en las actividades dinamizamos la adquisición de todas las competencias investigativas. Entonces yo quiero invitar a todos mis compañeros que vienen en este camino a que dejen sus miedos, a que dejen explorar todas esas capacidades que todos tenemos. Entonces, esa ha sido mi experiencia y los invito a que pertenezcan a nuestro grupo de semilleros. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica Alejandra Morales. Y ahora a Daisy Lorena Galán. Gracias, profe. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Daisy Lorena Galán. Pertenezco también a la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana, también de noveno semestre. También pertenezco a este grupito con el profe Jaime Torres, CIDEPRIS. Pues mi experiencia como semillero de investigación ha sido muy enriquecedora. Es una experiencia que pues a uno le ayuda a aumentar sus conocimientos y adoptar un pensamiento más crítico, pues en contextos de la realidad social. Pues sabemos que este es un proceso largo, que pues el iniciar a veces es difícil, pero no por esto debemos dejar que este proceso se acabe. Tenemos que insistir, tenemos que seguir haciéndonos preguntas todos los días y darles una posible solución.
Nosotros como semilleros de investigación tenemos que tener una disposición indagativa, tenemos que indagar, se tiene que leer mucho, investigar. Realmente sí ha sido una experiencia muy bonita saber que se puede investigar para dar soluciones a problemáticas, pues más en el entorno educativo. Agradezco a mi profe Jaime porque ha sido uno de nuestros guías, nos ha apoyado mucho, nos ha llevado como a pasitos por el camino de la mano y nos ha ayudado mucho. Entonces invito a todos pues, mis compañeros que se encuentren aquí y quieran pertenecer a nuestro grupo, serán bienvenidos y tendremos de pronto la posibilidad de hablar en otro espacio para comentarles más a fondo nuestra experiencia y qué proyectos son los que estamos trabajando. Gracias. Muchas gracias a los 4 estudiantes que en el momento se encuentran activos en el semillero de investigación CIDEPRIS. Es un semillero con bastante trayectoria y recorrido y donde han hecho partícipe estudiantes de pregrado y de posgrado y que ya han terminado sus procesos de investigación con amplia trayectoria y reconocimiento que han tenido en su campo laboral y profesional. Doctor Jaime Andrés Torres preguntan, gracias a la pregunta que se estaba haciendo en el chat, ya se ha dado la respuesta. Sí, con complemento a la pregunta, en efecto, el doctor Mario Díaz Villa, para lo que corresponde en cuanto a un acto introductorio sobre la labor de un semillero, él plantea allí ideas claves sobre lo que es la pedagogía, sobre el campo intelectual de la pedagogía en Colombia, del quehacer del pedagogo, sobre la práctica pedagógica. Entonces integra 2 elementos: cómo piensa el intelectual de la educación, cómo piensa la educación, ese intelectual, en términos de pedagogía, de práctica pedagógica. ¿Sí? Se centra en el sujeto, se centra en los conceptos que están allí demarcando precisamente toda esa lógica comprensiva de cómo es que se ve la pedagogía en nuestro país y qué factores externos de orden social y cultural son los que la determinan. Doctor Jaime Andrés Torres, muchas gracias por la conferencia, por la coordinación del grupo de investigación CIED y del semillero CIDEPRIS. Nos gustaría que algunos datos de contacto para invitar a nuestros estudiantes, profesores también pueden hacer parte del semillero de investigación y estudiantes de las 2 licenciaturas y también de otros programas de pregrado y de posgrado. Sí, en este momento estoy escribiendo en el chat mi correo electrónico, al cual directamente me pueden escribir, jaime.torres@uptc.edu.co. Allí pueden dirigir sus inquietudes, sus preguntas. Las puertas están abiertas para que quien quiera llegar al grupo me escriben al correo electrónico. Vamos a convocar a una reunión en próximos días para que nuestros semilleros que están a puertas ya de graduarse puedan comentarles a ustedes cómo se ha desarrollado esa experiencia. Espero que quienes estén acá presentes y que quieran participar de este semillero también tengan muy en cuenta todos los beneficios que trae consigo ser semillero de investigación, ¿no? Por ejemplo, Daisy, si me permites, Daisy Galán, cuéntanos en qué eventos has participado tú como semillero. Pues yo hace poquito tuve la oportunidad de participar en, no recuerdo, creo que fue en noviembre, con mi compañera Mónica. Pues al inicio a uno le da nervios de exponer, pero pues es un tema que uno ha trabajado, que le ha estudiado, que ha leído. Entonces, los nervios es iniciar, porque una vez uno inicia, ya como que va soltando las palabras y va exponiendo su trabajo. También tuve la posibilidad de, ese evento fue presencial, creo estaba en 4º semestre, con un póster. En ese no tuve la oportunidad de ser
presentar mi trabajo, sino únicamente pues con un póster. Pero realmente la experiencia es muy satisfactoria, es muy bonita poder pertenecer y como que quitar esos miedos de expresar sus ideas, que no a veces tiene ideas muy buenas, pero el miedo no las deja expresar. Gracias. Muchas gracias, doctor Jaime Andrés Torres Ortiz, y a los estudiantes del Semillero de Investigación CIDEPRIS. Se encuentran en el chat dos links. El primero corresponde a la inscripción, al proceso de inscripción por parte de todos los asistentes, profesores y estudiantes. Y también ahora encontramos el link para evaluar esta primera sesión del seminario permanente. Agradecemos a la doctora María Eugenia Cano, directora de la Licenciatura en Educación Básica Primaria de la Universidad Católica de San Pablo, Perú, por su asistencia a este evento. A la doctora Marta Liliana Rodríguez, directora de la Licenciatura en Educación Básica Primaria de la Fundación Universitaria Unimonserrate, a los profesores y estudiantes de Perú, de la Fundación de Monserrate y de la Universidad Mariana. Compartimos mientras realizamos el proceso de evaluación del evento, compartimos con todos los asistentes el cronograma del Seminario Permanente de Investigación año 2021. En el propósito de cumplir con la programación del Seminario Permanente de Investigación, se organizan 10 sesiones, según se evidencia en la siguiente tabla. Las 10 sesiones estarían: la primera, la lección inaugural, cómo debe pensar un científico social, hoy 5 de marzo de 2021, a cargo del semillero CIDEPRIS y de la conferencia central, doctor Jaime Andrés Torres Ortiz. La segunda sesión, metodologías y diseños metodológicos de investigación, viernes 26 de marzo, 4 de la tarde, organiza el semillero PEC. La tercera sesión, investigación formativa, de abril de 2021 a las 4 de la tarde. Organiza el semillero de investigación Investigation IRE. La cuarta sesión, investigar en educación, viernes 28 de mayo de 2021 a las 4 de la tarde. Organiza el semillero de investigación CIDES a cargo de la profesora Erika Joana López Valientes. La sesión número 5, investigación histórica, la historia de regreso a la escuela, viernes 25 de junio de 2021, organiza el semillero IEBUT a cargo de la doctora Nubielena Pineda de Cuadros. La sesión número 6, retos de la tecnología educativa en época de pandemia, viernes 30 de julio de 2021 a las 4 de la tarde, organiza semillero TEXA, las profesoras Derly Francedi Poveda Pineda, Dora Janet Roberto Duarte. La séptima sesión, matemática educativa, viernes 27 de agosto de 2021, 4 de la tarde, organiza el semillero Pensamiento Matemático a cargo de los profesores José Weimar González Pulido y José Antonio Chacón Benavides. En la sesión número 8, el DUA como estrategia pedagógica en los procesos de formación, viernes 17 de septiembre de 2021, organiza el semillero Concicol, coordinado por la profesora Andrea Catalina Bustamante Parra. En la sesión número 9, Creatividad e Investigación, viernes 26 de octubre de 2021, 4 de la tarde, semillero Ardeco, coordinado por el profe Carlos Enrique Grande Núñez. Y la sesión número 10, la creación en el escenario educativo, viernes 26 de noviembre de 2021, el semillero CIEMA, coordinado por el profesor Anderson Iván González Chávez. Cada una de las sesiones tendrá su link de registro de inscripción que estará hasta el día anterior del evento para consolidar el proceso de sistematización. Y luego en la respectiva sesión estará el link de registro a la asistencia y también el registro de evaluación de cada una de las sesiones. En alguna de las sesiones siguientes del seminario permanente también tendremos invitados de varias universidades con las cuales tenemos convenio y de otras universidades del orden nacional e internacional. Nuestro propósito es contribuir y fortalecer el compromiso con la investigación y la formación en investigación de estudiantes y docentes de
de la Escuela de Ciencias Humanísticas y Educación y de la Facultad de Estudios a Distancia y de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En aras de la puntualidad para el inicio, también la puntualidad para el cierre. Agradecemos a todos y a todas, y el profe Jaime Andrés Torres Ortiz hace efectivamente el cierre al evento. Agradezco a la profesora Andrea Catalina Bustamante Parra porque ha estado de manera constante enviando el link de la asistencia, el link de la evaluación del evento y en el apoyo constante de la logística de organización de esta sesión y del desarrollo de la misma. Muchas gracias a todos y cada uno de los asistentes, en cabeza de efectivamente el señor decano, ingeniero Ariel Adolfo Rodríguez Hernández, doctora María Elena Grijaldo Ramírez, doctora Nubia Elena Pineda de Cuadros, doctor Jaime Andrés Torres Ortiz, y a todos y cada una de las profesoras y profesores de la UPTC, y reitero mi saludo a los profesores que nos acompañan de las diferentes universidades, como el caso de la doctora María Eugenia Cano de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, Perú. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes.